Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Sevilla y a esta conferencia en torno al proyecto Itálica Patrimonio Mundial. Esperemos que pronto lo consigamos, yo estoy seguro que sí. Y, bueno, me gustaría transmitir el completo apoyo de la Universidad de Sevilla a este proyecto. Tiene la palabra doña Concha Cobreros Vime, directora del proyecto Itálica Patrimonio Mundial. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Sevilla por acogernos, como todos los años. Ya este es el quinto curso de este foro permanente Itálica en clave de Patrimonio Mundial, quinto curso, quinta etapa de la candidatura. Muchas gracias también a los que estáis aquí presencialmente. Ha habido más solicitudes que espacios permitidos. Así que tenemos al otro lado de la pantalla, tenemos a mucha gente a la que también saludamos. Este es el quinto curso del foro permanente, es la quinta etapa, decíamos, y la iniciamos con la misma ilusión que todos los años, cada vez estamos más cerca de la meta, con la misma ilusión a pesar del COVID, que nos tiene asfixiados con estas mascarillas y nos lo está haciendo pasar tan mal a todos, pero a algunos peor que a otros. Y a aquellos que peor lo están pasando, les quiero mandar un saludo cariñoso desde aquí. Como sabéis, este es un acto de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial. Sabéis que esta candidatura surge de la sociedad civil. Es la primera vez que una candidatura a Patrimonio Mundial se lanza desde la sociedad civil. Y nace concretamente desde una asociación que se llama Civisur. Es una asociación de malagueños y sevillanos que en un momento determinado decidieron unirse para sacar adelante proyectos de interés común para ambas provincias y también para el resto de Andalucía. Esta candidatura de Itálica es uno de los proyectos que desarrolla esta asociación que me honro en copresidir. Pues desde esta asociación, una vez decidido que íbamos a promover y a lanzar la candidatura, pensamos que para desarrollarla había que crear un grupo técnico y nos constituimos un grupo en Consejo Asesor de la Candidatura. Somos unas 14 personas, en las 15, ¿no? 15, en las que están representadas todas las disciplinas que son necesarias para desarrollar una candidatura. Hay arqueólogos, historiadores, arquitectos, expertos en patrimonios, expertos en comunicación, en fin, todas las disciplinas que son necesarias. Decir que este consejo, en el que están representadas altas personalidades de todas estas disciplinas, como decía, pues desarrolla su trabajo de una manera absolutamente altruista y dedica mucho tiempo a este proyecto. Decíamos que este es un proyecto que nace desde la sociedad civil, pero contamos con el apoyo de todas las instituciones que están relacionadas con la candidatura. Con la Junta de Andalucía, representada hoy por la delegada en Sevilla de la Consejería de Cultura y de Fomento y de otras muchas cosas. Cultura. El apoyo de la Junta de Andalucía, decía, el apoyo del Ayuntamiento de Santiponce, el apoyo de la Diputación, el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos, decía antes, más cerca de la meta, cada vez más cerca. En este momento, efectivamente, una de las cosas que aparte de estas conferencias y aparte de la plataforma de apoyo en las que realizamos, pues desde conciertos a otras muchas actividades, aparte de estas actividades estamos redactando lo que es la parte más importante del proyecto, lo que es el corazón del proyecto, que es el formulario de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, el expediente de defensa. Este formulario esperamos terminarlo a finales de este año, de diciembre del 21, lo haremos llegar al Ministerio de Cultura vía Junta de Andalucía. En enero del 22 esperamos defenderlo para el año que viene, a principio del año que viene, esperamos ya defenderlo ante el Ministerio de Cultura, el Consejo Asesor, los miembros redactores de
de este formulario, de este expediente, lo defenderán ante el Ministerio de Cultura y finalmente ya esperamos en enero del 23 que llegue a UNESCO y que pueda allí ya seguir su ruta, que esperemos que no sea muy larga. Decir que este expediente, este formulario, que es un expediente, un documento muy amplio, trabajoso y costoso económicamente, lo podemos desarrollar gracias a la Fundación CaixaBank, la Fundación CaixaBank, y gracias a un pool de las 3 universidades públicas. Es decir, que las 3 universidades públicas, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, aparte de cedernos sus espacios, como hoy este maravilloso Paraninfo, para desarrollar nuestras conferencias y darnos también un pequeño impulso económico en este aspecto, aparte de esto, las 3 universidades, juntos con la Fundación La Caixa, soportan económicamente la redacción del formulario para el ingreso de Itálica en la lista de Patrimonio Mundial. Las universidades públicas, que son formadoras, digamos, de buenos ciudadanos, apoyando un proyecto de la sociedad civil. Me parece muy bonito. Ya termino, solamente pediros a todos los que estáis aquí y a los que estáis al otro lado de la pantalla que nos sigáis y nos apoyéis. Vuestro apoyo es fundamental, el apoyo de la sociedad civil es fundamental. Estamos haciendo muchas cosas que os iremos contando en sucesivas reuniones y encuentros. Si queréis apoyar la candidatura, si queréis firmar, los que no la hayáis firmado, solamente tenéis que poner en Google Adhesión Itálica Patrimonio Mundial y os va a llevar directamente a la página donde podéis firmar. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que sí se oye bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy encantada hoy de estar aquí de nuevo en este precioso Paraninfo de la universidad. Ya lo estábamos comentando, y agradecer a la universidad, así como ha hecho la presidenta, pues que acoja este quinto foro en sus instalaciones, a las que nos encanta siempre venir. No puedo dejar de saludar con gran afecto y gran cariño a Concha Yoldi, presidenta, por el grandísimo impulso con el que lleva adelante el trabajo al frente de este Consejo Asesor de la candidatura de Itálica Patrimonio Mundial. Es un impulso realmente importantísimo y necesario, y que roba muchas horas al tiempo privado de cada uno, por lo cual, bueno, pues toda Sevilla, y yo creo que toda España, le tenemos que estar agradecidos en este sentido. Quiero saludar también a Fernando Amores, que nos va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, del que digo con orgullo que pertenece a la delegación territorial que yo dirijo en esta etapa de mi vida, con lo cual tenemos, bueno, pues como os podéis imaginar, para nosotros estamos encantados que una persona con este grandísimo conocimiento sobre el tema nos acompañe en el día a día de nuestro trabajo y de nuestras labores en la delegación territorial. Enhorabuena por haber llevado adelante, en las circunstancias en las que nos encontramos, este quinto curso, porque todos sabemos que ahora tirar hacia adelante con las limitaciones que tenemos, pues no es fácil, pero bueno, lo hacemos a través de la cámara, que te aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo a través de la cámara, que bueno, ya se ha convertido en una normalidad de nuestra vida, el poder conectarnos y el poder seguir sin tener que desplazarnos. Vamos a sacar de lo malo lo mejor y saquemos esa posibilidad de asistir a todos estos actos. Estos cursos, como decía, que están siendo pues muy enriquecedores para todos nosotros, que son un apoyo además esencial para ese fin que esperamos con gran ilusión, que es la declaración de Itálica como Patrimonio Mundial, y que desde la Consejería de Cultura, como bien nos ha estado diciendo la presidenta, apoyamos muy activamente, y no solo con la colaboración por parte de nuestros técnicos para esta declaración, sino también a través de la continua mejora y conservación de la ciudad de Itálica, que para nosotros es una prioridad. También nos llena de orgullo el facilitar la mejor comprensión de lo que era el mundo romano y la ciudad romana de Itálica.
No sé si habrán conocido que nuestra consejera Patricia del Pozo ha presentado no hace mucho el proyecto Escipio. Es una apuesta innovadora para ofrecer una experiencia nueva en torno al conocimiento de lo que era la vida romana en Itálica. Con este proyecto en el que se utilizan las nuevas tecnologías, la realidad virtual aumentada y las reconstrucciones en 3 dimensiones, queremos ofrecer al visitante que venga a conocer Itálica una visión nueva, más enriquecedora del conjunto arqueológico. Y es que es muy sencillo, porque a través de los dispositivos móviles que hoy en día pues todos llevamos encima, podrán ver como 2 de los espacios más emblemáticos de Itálica eran en su origen, el anfiteatro y la Casa de los Pájaros. En ambos lugares volvemos a la época romana, de pronto nos sumergimos en aquella vida y vemos cómo era el graderío del anfiteatro, cómo se cubría la fosa bestiaria, vemos también cómo eran los toldos que daban sombra a todas las personas que se sentaban entre el público, o en la Casa de los Pájaros, donde vemos cómo eran aquellos interiores maravillosos, estucados y pintados. Lo cierto es que podemos tener esa realidad de lo que es pasear por una casa romana, conocer su mobiliario, conocer sus enseres, conocer sus estancias y ver todos esos objetos con los que ellos vivían día a día. Incluso mosaicos que, bueno, pues desgraciadamente hoy en día ya no están, pues también este proyecto nos permite verlo. Pero nosotros desde la Consejería de Cultura no olvidamos la importancia que tiene el mantenimiento y la inversión en el propio conjunto. Es una responsabilidad, pero es una ilusión nuestra como Consejería y en particular como Delegación de Cultura, que es a partir de donde salen toda esta organización de conservación y demás. Lo estamos haciendo de una forma continua. Por ejemplo, pues hemos tenido en el año pasado, muy brevemente, la reparación de los caminos de acceso, restauramos 3 mosaicos en el patio del Rodio, restauramos el estanque del Rayaneum, intervenimos en unas pinturas de la Casa de la Esedra, restauramos la Fuente de los Pájaros y los mosaicos del Larario y además aprovechamos también para una cosa importante, que fue una cartelería en braille para todas las personas con discapacidad visual para que tuvieran esa facilidad de acceso a nuestro conjunto arqueológico. Pero no nos paramos ahí. Nosotros continuamos en este año, que como bien sabe la directora, estamos redactando el plan director del conjunto de grandísima importancia. Y estamos también en trabajo de consolidación, porque no hay que olvidar que Itálica está sujeto a las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues este año tuvimos un invierno muy duro, tuvimos unas tormentas muy fuertes, lo que nos ha obligado a estabilizar y a consolidar una serie de mosaicos y a hacer una serie de tratamientos de conservación preventiva para continuar, y ahora presentaremos los proyectos que completen estas actuaciones de urgencia que se han realizado. Seguimos con cosas cotidianas como es pues el desbroce para evitar los incendios, o también en la difusión, preparando todos los programas que son necesarios para que la gente venga y nos conozca, dentro de lo que nos permitan las autoridades sanitarias y dentro de las medidas que podamos abrir. Estamos preparando pues el verano, todo lo que es el periodo estival, pues con una ilusión renovada, como ahora que salimos todos a la calle, especialmente pues nuestro programa anfitrión que hacemos desde la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, en el que vamos a tener pues muchísimas actividades a las que bueno pues recomiendo a todos aquellos que puedan escaparse al Teatro Romano a disfrutarlo pues en pleno uso con todas estas actuaciones. Seguiremos trabajando y seguimos trabajando en nuestro ciclo de visitas nocturnas, innovando y tratando de apoyar. Como ven, es un apoyo claro y decidido por nuestro patrimonio y por la cultura. Como ya sabéis, le quiero decir especialmente a la presidenta y a todos los que formáis parte y trabajáis directamente en este proyecto, que en este camino hacia la declaración de Itálica como Patrimonio Mundial de la UNESCO tenéis en la Consejería de Cultura y en la Junta de Andalucía un gran aliado. Tenéis a alguien que os apoya y que anda a vuestro lado. Seguimos juntos y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora se va a levantar la mesa y se requiere aquí la presencia de don Fernando Amores Carredano y del conferenciante don José Manuel Rodríguez Hidalgo. Tiene la palabra el profesor Fernando Amores. Y por ello resulta un placer presentarlo
para esta conferencia que imparte en el quinto foro Itálica en clave de patrimonio. La dedicación de José Manuel a la arqueología ha sido una constante en su vida, pero en el ajuste en que se conforma nuestra dedicación, compuesta por vocación, determinación, lugar y el tiempo que nos toca vivir, así como suerte y otros avatares, sobresale en José Manuel su dedicación y entrega a las ruinas de Itálica. La temprana beca que disfrutó en 1980, muy joven, para investigar en el anfiteatro de Itálica, concedida por la Diputación de Sevilla cuando Pilar León estaba excavando el Traianeum, ya era el resultado o premio por la atención y conocimientos que había ido acumulando junto a Alfonso Jiménez sobre las arquitecturas antiguas. Entonces se abrió una fértil etapa en la que dedicó a la famosa ciudad muchos desvelos, comenzando como arqueólogo del monumento y culminando como director del conjunto arqueológico de Itálica desde 1991 hasta 1997. En tantos años, llenos de aportaciones, destacamos la restauración realizada en la Casa de los Pájaros, que ofrece al visitante la experiencia única de entender una de las grandes mansiones desde el paseo por su interior, sabiamente adecuado. Pero en una escala diferente, José Manuel supo ver la vanguardia que suponían las nuevas tecnologías de las prospecciones geofísicas, incipientes entonces en España, pero ya desarrolladas en Inglaterra por nuestro añorado Simon Kay, a quien conoció en un congreso y de quien consiguió en 1991, hace ahora 20 años, que desarrollara en Itálica un despliegue sin igual para sondear con impulsos electromagnéticos, sin tocar un terrón, los secretos del urbanismo de la ciudad adrianea, el núcleo del argumento que ahora se ofrece para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Aquella experiencia fue pionera en España y los resultados fueron espectaculares. Lejos de quedarse en el lucro científico tan propio del investigador académico, su dedicación patrimonial y amor a la ciudad le llevó a transformar la imagen del yacimiento, materializando sobre el terreno la estructura del viario. Con ello consiguió transformar de modo radical aquel viejo paisaje de lomas yermas con eco de olivar en paisaje urbano, en idea de ciudad, en acercamiento a la comprensión del proyecto adrianeo. Son muchas otras las aportaciones de José Manuel con respecto a Itálica, materializadas en numerosas publicaciones y en diferentes exposiciones en las que hemos trabajado juntos, siempre desde el encuentro entre Itálica y Santiponce, un pueblo que conoce profundamente. Muchos de ustedes han contemplado la fabulosa colección de imágenes y documentos que de Itálica ha ido atesorando José Manuel Rodríguez Hidalgo, hasta componer un compendio único, un rico legado que no es sino una expresión más, y no es poco, de esa pasión. En este caso, aplicando su ilusión, tiempo y recursos económicos particulares, el mismo método y praxis con el que ha preparado esta conferencia, que nos sorprenderá sin duda, confirmando ese desvelo por Itálica que lo ha marcado en su vida profesional y personal. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras de sincera amistad, sin duda. Señor director secretario de instituciones de la universidad, señora delegada territorial de Fomento, Patrimonio y Cultura, queridos compañeros del Consejo Asesor de la Candidatura Itálica Patrimonio Mundial, aquí presentes, señoras y señores, amigos todos, presentes y visibles e invisibles desde sus casas. A comienzo de este año, de este curso de 2021, desde el Consejo Asesor de la Candidatura Itálica Patrimonio Mundial, se creó una comisión de
de trabajo para elaborar este programa del quinto curso de Itálica en clave de Patrimonio Mundial que hoy comienza. En aquel momento, bueno, fuimos conscientes de que hacían 30 años, no 20 como ha dicho Fernando, sino 30, que hicimos las prospecciones arqueológicas en Itálica y entendíamos que era un buen momento para, bueno, recordar y añorar en la medida de lo posible, en lo personal por lo menos, y después también, bueno, valorar de alguna manera lo que había representado, lo que representaron estas prospecciones arqueofísicas, entre otras cuestiones, validar la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial que ahora defendemos. Por otra parte, en lo personal, yo quería rendir un homenaje a mi buen amigo Simon Kay. Hacía pocos meses que se había jubilado como catedrático docente en la Universidad de Southampton y desde luego lo que ninguno podíamos pensar en aquellos momentos es el final tan luctuoso con que concluyó la vida del buen Simon. Mi conferencia de hoy, que por una parte es doble, por una parte voy a hablar de lo que, bueno, a rememorar, a recordar aquello que supuso que fueron la génesis de la prospección, cómo hicimos las prospecciones, que es un poco la historieta de las visiones más humanas que había en esas relaciones y en ese proyecto de prospecciones, y por otra parte voy a hablar de la otra Itálica, la nueva imagen arqueológica de la Itálica de Adriano, es decir, del proyecto de Adriano, no en la Nova URSS como nosotros conocemos, que es la candidatura, el argumento de el valor universal excepcional de nuestra candidatura, sino de la otra Itálica de Adriano que se desarrolló en la propia Itálica, en la Itálica preadrianea. Para esta conferencia invité a Leo Kay, el hijo de Simon, para que compartiera el estrado conmigo, pero sus relaciones profesionales, laborales y por otra parte también el hecho de la dificultad a la hora de volver, pues han hecho imposible que esté con nosotros. No obstante, él ha querido mandarnos un vídeo de apoyo, al igual que hizo su padre Simon hace 4 años. Lo paso. Buenos días. Yo soy Leo, el hijo de Simon Kay. Les agradezco por la posibilidad de hacer este pequeño discurso en homenaje de mi padre y a favor del reconocimiento de Itálica como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Mi padre siempre reconocía la inmensa riqueza cultural y arqueológica de Andalucía. Muchas veces visitábamos Andalucía juntos y siempre me explicaba la importancia de los restos arqueológicos de la región y sobre todo Itálica. Mi padre siempre sostenía la idea de transformar Itálica en un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y él contribuyó a la prospección geofísica del sitio, la que desempeñó un papel clave en los trabajos y en el estudio del sitio. Según él, Itálica atestigua un intercambio de influencias considerable en los ámbitos de la arquitectura y de la planificación urbana, ya que constituye un ejemplo muy especial del urbanismo del emperador Traiano. También Itálica desempeñó un papel clave en la integración
y el desarrollo del imperio, tal como suscitó Portus. Por lo que Itálica también aporta un testimonio excepcional sobre la civilización romana. De parte de mi padre, les agradezco todos por su trabajo infatigable, su creatividad intelectual y su amistad profundísima, que no olvidó jamás. Después de estas entrañables palabras de Leo, al que conocí, bueno, por supuesto de bebé, y a los padres los conocía de mucho antes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se gestó las prospecciones arqueofísicas de Itálica, a la que ya tanto nos hemos referido. En 1990, un poco prácticamente en los prolegómenos ya de la Exposición Universal del 92, yo le planteé al entonces delegado provincial, a Antonio Pozzanco, la necesidad que entendía había que acometer en Itálica, ¿no? Itálica, un año antes había sido declarada unidad administrativa, se había creado el conjunto arqueológico como unidad administrativa dependiente de la delegación territorial. Itálica entendía que era necesario acometer una serie de obras para acondicionarla al menos para ese evento, ¿no? Itálica siempre entiendo que ha estado sometida o ha sido fruto de impulsos muchas veces desacompasados y generalmente personales que han ido detrás de eventos, ¿no? El primer evento que de alguna manera fuerza la máquina de Itálica y la proyecta en épocas modernas, en la exposición iberoamericana del año 29, se excavó muchísimo, sobre todo buscando mosaicos como un atractivo turístico que compensase o que diese un respaldo a la exposición iberoamericana del año 29. Era el año 92 y entendíamos que por ese baile de cifra 29, 92, lo capicúo, que era importante acometer obras en Itálica para, de alguna manera, paliar ese desajuste de unas intervenciones que todavía quedaban sin resolver desde la exposición del 29. Por otra parte, también hacía falta modernizar el conjunto, hacer obras, prepararlo un poco para la visita del 92. Había una presión también urbanística sobre el propio yacimiento, sobre el suelo, las recalificaciones de suelo. Y bueno, el propio delegado provincial, Antonio Pozzanco, conocía a Simon, lo había conocido porque me acompañó en algunas de las inspecciones que hacíamos. Más que inspecciones era compartir momentos con ellos y aprender, y se planteó la posibilidad de hacer unas prospecciones arqueofísicas. Yo conocí a Simon en el año 87, en las segundas jornadas de arqueología andaluza. Las primeras se celebraron en Sevilla, las segundas se celebraron en Málaga. Había siempre una alternancia entre, primero en unos sitios de Andalucía oriental, occidental, y así íbamos alternando. Él estaba por aquel entonces trabajando en Cataluña, en Tarragona, y de alguna manera bajó hasta Andalucía, estas jornadas de Andalucía, para orientarse un poco. Allí en Cataluña había tenido contacto, sobre todo con José Remesal, uno de los grandes valedores, o de alguna manera que más enfatizó el estudio de las ánforas olearias de aquí de la Bética, y Simon quería poner en práctica esa metodología que después desarrollaríamos con más intensidad en Itálica, y yo le planteé la posibilidad de intervenir en dos yacimientos. Él quería tocar una ciudad romana, le interesaba eso, el ambiente urbano, y le planteé la posibilidad de que hiciera en Celti, Peñaflor,
o en Arcolea, en la ciudad romana de Arba, ambas de propiedad de la Administración Cultural. Finalmente se decantó por Peñafror, por Celti, quizás porque estaba en un ambiente mucho más urbano y era más cómoda para ellos a la hora de la intendencia. Bueno, en el año propio 90 ya planteamos una estrategia común y empezamos el proyecto de estas prospecciones geofísicas en Sevilla. Aquí lo veis sentado, un poco el cuartel general de trabajo de campo era sobre la losa de cimentación del templo del Traianeum. Aquí está sentado, bueno, pensando cerámica. Las dos personas que la acompañan, una es Ana Roma, una arqueóloga muy conocida también, y la segunda es Sonia Fernández, que es una segoviana y es conservadora del Museo de Madrid en la actualidad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y muchas de las personas que estáis en la sala e incluso en casa, pues no sois arqueólogos y no conocéis un poco la metodología en que consisten estas prospecciones, y por eso de una manera muy acelerada les voy a decir en qué consistieron y en qué consisten estas metodologías. Se combinaron unas prospecciones superficiales con unas prospecciones arqueofísicas. Lo primero que se hizo fue cuadricular el yacimiento en cuadrículas de 30 por 30, y las prospecciones superficiales consistían, como ven aquí, en este caso eran un grupo de alumnos de la Universidad de Sevilla, se fijaba un tiempo para recorrer esos 30 por 30 y se iban recogiendo todo el material que se encontraban en superficie. El material que se encuentra en superficie, de alguna manera, es un índice de lo que hay abajo. Es decir, si en superficie se encuentra material cerámico, quiere decir que teóricamente lo que hay abajo son casas. Si por el contrario hay ausencia de material cerámico y aparece material marmóreo, por ejemplo, quiere decir que estamos sobre un edificio público. La segunda parte de la prospección, sobre esos mismos trazados, esas cuadrículas de 30 por 30, es la aplicación de prospecciones geofísicas. Se emplearon 3 métodos, que son la resistividad, magnetometría, y por primera vez se hizo el georradar, se pasó un georradar. Se procesa esas imágenes de alguna manera, esas mediciones que se hacen sobre el terreno, y eso se transforma en imagen. Esta imagen que se ve aquí, yo creo que es la primera vez que se presenta en color. Hace poco, buscando unos archivos antiguos, encontré esta diapositiva en color, por eso es la primera vez que se pone. Las manchas de color más cálido, los tierras cálidos, estos sienas, se corresponden con aquellos materiales que han ofrecido mayor resistividad a las descargas eléctricas, y también aquellos que por su propia composición son muchos materiales mucho más resistentes, mucho más sólidos. Normalmente, casi siempre, suelen ser edificios públicos. Aquí se ve, bueno, la resistividad de estos edificios potentes, esta muralla que aparece aquí, este otro resto de muralla. Pero la verdad es que en blanco y negro la imagen tiene muchísimo más contraste. Bueno, destacar aquí, bueno, todo lo que está en negro quiere decir que son zonas que ya estaban excavadas del yacimiento o que por algún motivo no se pudieron excavar. Esta parte, por ejemplo, aquí como anécdota, ¿no? Esto es una calle que excavó la profesora León mientras estaba excavando el Traianeum que estaba aquí. La mancha paralela que está aquí es las terreras de esa excavación. Esto que se ve aquí, pues es un vertedero que había en el yacimiento, propio de donde se acumulaba, bueno, desperdicio que después, una vez que se habían acumulado bastante, pues se eliminaban. Y finalmente, bueno, pues está la misma técnica
con la aplicación. Una vez se hizo un vuelo fotogramétrico, una restitución fotogramétrica, y vemos aquí, bueno, la que es la combinación de las dos metodologías. En negro, lógicamente, en positivo es lo que está excavado, y en negativo es lo que está lo que subyace en el subsuelo. Bueno, se puede destacar algunas cosas. Algo que llamó enormemente la atención es la presencia de una muralla, lógicamente, de la que no teníamos ni idea. Esa muralla aparece también por aquí. También destacar la ausencia de elementos construidos aquí. Sí tenemos una cloaca, unas calles aquí, con lo cual quiere decir que una parte de este proyecto urbanístico de Adriano no llegó a completarse. Y bueno, la combinación de los dos métodos es, una vez que se tenían los resultados de la prospección geofísica, superponerle lo que es la prospección, los resultados de la prospección de la recogida de materiales. Eso se sistematizó con todo tipo de materiales. Aquí un ejemplo que es la presencia de cerámica fina de época bajo imperial. Vemos cómo hay una ausencia prácticamente generalizada en la parte norte del yacimiento y, sin embargo, todo lo que está dentro del recinto de este amurallado se circunscribe toda esa presencia de ese material aquí dentro. Eso quiere decir que, de alguna manera, nos estaba diciendo que Itálica, este proyecto urbanístico de Adriano, a mediados del siglo III, pues prácticamente está abandonado o no existía, ¿no? A medida que, bueno, desde que lo hicimos hace 30 años, a medida que ha ido pasando el tiempo y desarrollándose unas nuevas tecnologías, pues ha ido de alguna manera permitiendo actualizarlo. Aquí, bueno, la superposición de una foto con esos materiales, y aquí un poco hablar del equipo humano. Fue un desembarco enorme de técnicos. Casi todos los técnicos para las prospecciones eran británicos. Tenemos aquí hay 6, pero en realidad aquí faltan 2 más y dos franceses del CNRS de París. El responsable de las prospecciones geofísicas era David Jordan. Aquí estamos todos muy jóvenes, 30 años menos. Y bueno, este era David Jordan, Jeremy Taylor, William Telby, que este es un ingeniero electrónico de la Universidad de York. Había, la verdad, que representantes de muchísimas universidades. Y como buenos británicos, inmediatamente donde van ellos, pues atraen a la prensa. Los resultados de esas prospecciones, que las hicimos en 2 semanas, fueron realmente espectaculares y concitaron el interés de los medios. Vino la BBC a hacerle un reportaje a todos. A mí también nos entrevistaron un poco a todos, y este es el momento en que están entrevistando a David Jordan. También la prensa local, lógicamente local y nacional, se hizo eco de los resultados de las prospecciones. Aquí agachado está el consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón. Este es Julian Telby, que hemos dicho antes, de la Universidad de York. El que está poniendo un cuaderno para dar sombra a la pantalla, al monitor, es David Jordan. Aquí un servidor, aquí Simon Kidd, y aquí Antonio Pozanco, el padre Pozanco. Sin duda él fue el auténtico valedor del proyecto. Él es el que apostó por el proyecto, lo defendió, y gracias a él pudimos hacer el trabajo. Era una persona colmada de virtudes y de cualidades para la gestión pública y de lo público, aunque yo quizás ahora, pasado el tiempo, en lo personal destacaría sus fundamentos como dominico, como cura, y en el sentido literal de la palabra, como sanador de almas. Lo que estaban viendo en el monitor era esta imagen, que era la primera imagen que se procesaba de
los resultados de las prospecciones. Como pueden ver, se trata de una casa. Esta casa está, aquí está la casa del planetario, aquí están las termas, esta es la primera crujía de las termas. Y bueno, en la bibliografía, una vez que se publicó, yo la bauticé como la casa de David. Lógicamente en reconocimiento a David, que había sido el que posibilitó su descubrimiento. La primera resultado inmediato de esas prospecciones, ya teníamos un poco la radiografía del cuerpo que subyacía bajo las tierras de Itálica, y era, bueno, darle forma. A mí me encanta siempre poner imagen a las cosas, ¿no? Y aquí está presente Paco Salado, que fue el autor de este dibujo. Él es dibujante del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, buen amigo, y le pedí: oye, Paco, dale forma a crea esta arquitectura, ¿no? Y esta es la primera imagen que se tiene de esa Itálica que se generó a raíz de las prospecciones geofísicas. Por otra parte, bueno, ya también empezamos, bueno, a jugar con las maquetas virtuales. En San José de la Rinconada se creó lo que era el Virtualidad de la Universidad de Sevilla, TIDAF, Centro de Investigación y Desarrollo de Arqueología Virtual. Allí se creó también la Sociedad Española de Arqueología Virtual, de la que yo fui uno de los miembros fundadores, y bueno, allí se empezó a hacer este tipo de maquetas, ¿no? Otra de las repercusiones que a raíz de esas prospecciones geofísicas fue, bueno, por una parte, la delimitación del yacimiento, la declaración de Itálica como bien de interés cultural, con la categoría jurídica de zona arqueológica. Yo tracé la línea que marcaba ese límite del BIC. El año 91, el mismo año 91, entre Pepe Castiñeiro, un compañero de la delegación, y yo, elaboramos el documento para la declaración de BIC. Fíjense que en un año la cantidad de cosas que nos dio tiempo a hacer. Bueno, teníamos un ámbito delimitado ya para la declaración de BIC, zona arqueológica. La declaración de Itálica como monumento nacional es muy antigua, es de 1912, en 1960 se hace también un decreto, pero en realidad lo que se declara o lo que se declaraba y tal era Itálica, de una manera, pero no tenía un marco espacial que definiera qué era Itálica. Itálica estaba delimitada al norte por el anfiteatro, al sur por el arroyo El Cernícalo, al este por las termas y al oeste por la carretera, la avenida de Extremadura, la carretera de Extremadura. Cuando se excava el teatro en 1991, como el límite de la declaración era la avenida de Extremadura, toda esta parte oeste del pueblo de Santiponce quedaba excluida de la delimitación de ese BIC. Por eso, un poco de cara al boom urbanístico que se desarrolló previo a la exposición del 92, era necesario esa delimitación. Esta es la imagen del vuelo fotogramétrico que se hizo para la declaración, para las prospecciones, y les señalo aquí un poco algo que antes indiqué en las imágenes de la geofísica. Esta es la calle que comenté que excavó la profesora León al mismo tiempo que excavaba el Traianeo. Aquí están las terreras, aquí está ese vertedero, estos eran los caminos de circulación interior, esta era la salida del cross de Itálica, y un poco esa era la imagen que tenía Itálica cuando yo me incorporé a la dirección en 1991. Y bueno, un poco lo que apuntaba anteriormente Fernando Amores, esta es un poco la Itálica que yo dejé
entendía que se trataba de recuperar el urbanismo de Adriano. Ya conocíamos perfectamente el urbanismo de Adriano, entonces yo no hice otra cosa que urbanizarlo para excavarlo. Bueno, hemos seguido trabajando en Itálica, tenemos una información muy exhaustiva, repito, seguimos trabajando. Este es el último plano que elaboramos, bueno, es un modificado de un plano que le preparamos para la profesora Pilar León en unas conferencias que iba a hacer en Roma. Es el mismo plano, pero ya se ha actualizado con algunos de los restos que vamos a hablar a continuación. Aquí están reflejadas las prospecciones también, y está sobre el parcelario. Si tenemos una itálica de Adriano, también tenemos lógicamente una itálica preadrianea. Esta es la itálica preadrianea, donde está destacado el teatro, la Edes Augusti, del que después hablaremos un poco posteriormente, que es un santuario a Augusto. Y después también una itálica post-adrianea, que sería la itálica 3, la que queda escrita en esa muralla tardía. Bueno, si somos capaces de construir itálica, pues también somos capaces de deconstruirla. Esta es una imagen que preparó Margarita de Alba, de la que hablaré a continuación más detenidamente, que es una maqueta virtual que se preparó para mi intervención de hace un par de años. Bueno, tenemos esta itálica, y este es el solar sobre el que después crecería la itálica del proyecto urbanístico de Adriano, el arroyo del Cernícalo y el otro arroyo que está al norte del yacimiento. Aquí un poco la preparación de esa itálica preadrianea, y cómo los dos arroyos, y cómo de alguna manera, bueno, con una aplicación de una cierta lógica, lo primero que harían sería deforestar el sitio para preparar la urbanización del mismo, ¿no? Esta sería la calzada que comunicaba hacia el norte, y un poco ya en proceso de construcción. Imaginarla, si para hacer cualquier construcción, cualquier edificio en la actualidad, el trabajo que supone, pues fijaros en la antigüedad lo que supone hacer una ciudad entera, ¿no? La cantidad de movimientos de tierra, los acopios de materiales, la ingente cantidad de miles de metros cúbicos de ladrillo, de piedra de losa de Tarifa. Yo creo que aquí, en esta parte de aquí, sería la zona de acopio de todo ese material, toda la infraestructura que se crearía aquí, en el arroyo norte, donde se encajaría, donde se encajó el anfiteatro, y en la parte central, central y más elevada donde se construyó el edificio simbólico que supone el Traianeum, ¿no? Lógicamente habría una rampa, se crearía una rampa para subir todo el material desde la zona portuaria hasta aquí. Y bueno, estos son imágenes de la charla mía de hace 2 años, que no hacen más que reivindicar o incidir en aquello que ya en 1991 planteamos como proyecto, que incluso se llegó a presentar en la Consejería de Ordenación del Territorio. Hablamos con el entonces viceconsejero, que era Damián Álvarez, para crear un parque periurbano, que era de alguna manera lo que en aquel momento se hablaba. Esta es, bueno, la zona declarada Big Zona Arqueológica. En naranja lo que es el pueblo, en la zona del pueblo de Santiponce, en naranja la propiedad de la Consejería de Cultura, y la propuesta de adquisición, que es esta parte de aquí, hacer coincidir todo lo que es el BIC con la
la propiedad, si el argumento, si el valor universal excepcional que estamos esgrimiendo para la declaración es el urbanismo de Adriano, entendíamos y entendemos que lógicamente ese suelo, ese espacio debe ser público, ¿no? Y un poco con otras metodologías, otras técnicas, bueno, unos soportes más informáticos, mucho más apropiados, pues bueno, lo mismo que decíamos antes, ¿no? El proyecto de crear un parque que envolviera toda la ciudad adrianea y la protegiésemos de alguna manera de las agresiones visuales y del entorno visual. Entendíamos que era fundamental terminar también del trazar el viario, ¿no? Todo el viario que sabemos por dónde estaba el parque. El cambio del camino de cementerio y un tratamiento más individualizado del Traianeum, ¿no? Perdón, falta una. Y finalmente, lo que sería dentro de ese parque forestal, crear lo que yo denominé un parque funerario, que de alguna manera con solvencia permitiese trasladar el cementerio de Santi Ponce y tener prácticamente ya toda la ciudad adrianea libre. Entonces es un parque funerario, sería los campos de soledad que cantaba Rodrigo Caro, y en una superficie de 13 hectáreas. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la primera parte, lo que hace referencia a ese recuerdo de las prospecciones arqueológicas y lo que supusieron. Y ahora voy a centrarme en lo que es la obra de Adriano dentro de la Vetus Urs, de la ciudad antigua. Sabemos que Adriano no solamente construye la ciudad de Itálica, el proyecto urbanístico de Adriano, sino que también tiene una incidencia directa sobre la Vetus Urs. En concreto, vamos a hablar de esta parte alta de aquí. En el 2009, siendo directora del conjunto Sandra Rodríguez de Guzmán, un poco atendiendo las reivindicaciones de la Diputación Arqueológica, la Diputación Provincial de Sevilla, que quería retomar los festivales de Itálica, pues se acomete una serie de proyectos para actualizar el monumento y hacerlo factible para el desarrollo de espectáculos. El último Festival de Itálica se celebró en 1992 y desde 1992, con la clausura de la Expo, se clausuraron también los festivales de Itálica. No se perdió el nombre porque los festivales de Itálica fueron desarrollándose por distintos pueblos de la provincia, pero no tenía sentido llamar festivales de Itálica a unos festivales que no se hacían en Itálica. Por eso la Diputación entendía que había que recuperar el sitio donde realmente se habían gestado. Era imposible ya recuperar el espacio escénico que anteriormente tuvo, que fue el anfiteatro, y por eso se pensó en el teatro. El teatro había tenido ya una serie de restauraciones dirigidas por Alfonso Jiménez, pero hacía falta una actualización, una serie de proyectos que acometieran la modernización de ese teatro. La coordinación de esos trabajos la hizo el propio Alfonso Jiménez, y él intervinieron otra serie de arquitectos. Por ejemplo, Francisco Reina hizo la rehabilitación del graderío, el acondicionamiento del graderío para los visitantes. Paco Pinto trabajó en el Front Esquena y creó las infraestructuras para que allí todo lo que hace referencia a la tecnología de
de los equipos de luces, megafonía, etcétera. Eduardo Martínez Moya se encargó del proyecto de las infraestructuras necesarias para la evacuación de agua, que todo el alcantarillado que no estaba concluido. Y después también, por otra parte, quedó por ejecutarse. Ese proyecto era la creación de un centro museístico, por así decirlo, que era el proyecto de Francisco Montero, que por cuestiones económicas no llegó a concluirse, tampoco el acondicionamiento de la entrada al teatro. Esos proyectos de esas actuaciones arqueológicas llevaban un seguimiento, esas arquitectónicas llevaban un seguimiento, de los cuales se encargó Álvaro Jiménez. También por parte del conjunto se desarrolló un proyecto de actuaciones arqueológicas en la parte alta de esa colina del teatro, como se llamaba entonces, que dirigieron Oliva Rodríguez, Rocío Izquierdo y el propio Álvaro. En una de esas excavaciones apareció esta cabeza tan sugerente, que yo creo que es la única escultura de las monumentales de Itálica, por así decirlo, aunque solo se tratase de una cabeza, que aparece en una excavación sistemática, ¿no? La pieza se llevó al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para que se restaurara, y en ese momento el ayuntamiento, lógicamente, de Santi Ponce la reivindicó para ella, para el propio municipio, para colocarla en el museo que tiene, el museo local de Fernando Marmolejo. El ayuntamiento, la consejería, obviamente, el museo estaba en una preinscripción, pero no tenía las condiciones como para el depósito de piezas, con lo cual se llegó a una situación de consenso en la cual se pensó que, bueno, que lógicamente la pieza se trasladaría al Museo Arqueológico, pero previamente la pieza se expondría en el Museo Fernando Marmolejo de Santi Ponce. Fernando Amores y yo nos encargamos del comisariado de esa exposición, y a raíz de esa cabeza y lo que supuso la cabeza, pues empezamos, yo a título particular empecé a investigar básicamente para ese catálogo, que es a contextualizar esa cabeza en relación con otros hallazgos que ya se habían producido anteriormente. La parte alta del teatro, este es un plano de Demetrio de los Ríos, de 1861, es el primer plano que existe topográfico de Itálica. Aquí el numeral 1 indica colina sobre la que se asentó la antigua Itálica. La relación de estos círculos están descritos como torres circulares, muralla, y les llama la atención sobre esta parcela, por ejemplo, y sobre esta otra parcela que de alguna manera está indicando la formalización del urbanismo de esta parte alta. Todo esto está prácticamente vacío en el momento, y es en esta zona donde desde 1753 empiezan a aparecer una serie de piezas singulares. Esta es la parte que, bueno, es lo que yo en la exposición denominé Colina de los Dioses, porque aquí han aparecido una gran multitud de material escultórico y también epigráfico. Esta es la zona que el padre Ceballos denomina como el Palacio. Esta es una imagen de 1900
71, cuando se está excavando el teatro. Ven aquí de una manera incipiente el primer corte del teatro. Esta es la parcela, esa que hemos visto anteriormente en el plano de Demetrio de los Ríos. Esta es la formalización de esta calle, y vemos como la imagen que tiene este cerro, porque no deja de ser un promontorio, recuerda mucho a unas favelas, ¿no? Las casas son absolutamente diminutas, casas enanas, y como esas casas han ido ocupando un territorio que prácticamente estaba desocupado anteriormente. Y aquí el inicio de las excavaciones del teatro. A medida que aumenta la superficie excavada, pues van apareciendo más restos. Esta es la primera vez que se documenta este muro muy potente de Opus Caementicium, que inicialmente se pensó que eran unos depósitos de agua para abastecer a una fuente que había, una especie de ninfeo que estaba sobre el muro púlpite del teatro, ¿no? Esta es la colina, con la relación de una serie de estructuras, el teatro, esto es lo que llamaba Demetrio de los Ríos, torre circular. Aquí sería la otra, y aquí donde se realizaron esas excavaciones. Aquí apareció esa cabeza diademada, aparece aquí. Y este cartel, que era de la exposición, hace la localización de esas imágenes. La Venus de Itálica, la cabeza diademada, y aquí aparece en 1900 está la Diana Cazadora. Anteriormente había aparecido supuestamente de este sitio el Apolo, como se entendía en aquel momento, y esta pierna de Mercurio que le corresponde aquí. De ese sitio también, como decía anteriormente, aparecen otras esculturas ya en el siglo XVIII. De aquí aparece el Trajano, aquí aparece el Meleagro, Diana, la Artemis. También aparece, que se ve aquí de espalda, el torso colosal de Adriano, y al fondo la Diana Cazadora en la museografía antigua del convento de la Merced. Esta es un poco la fisonomía que tenía el cerro en el siglo XVIII. Es un grabado de una publicación que se llama El viaje del caballero John Breval a España y Portugal. Es de 1726 el grabado, y esta es una silueta muy parecida de lo que sería ese lateral norte de esta colina, donde el padre Ceballos dice que estaba un templo completo, y que ese templo se cayó en el terremoto de 1755, terremoto de Lisboa. En 1900, de forma casual, aparece la Diana Cazadora, aparece curiosamente de pie, y aparece en casa de Casimiro Arribas, mientras que estaba plantando unos árboles. Se da traslado a la Comisión de Monumentos, y la Academia de la Historia, y desde la Academia de la Historia se incide en que se hagan fotografías de ese hallazgo. Estas son las fotografías de ese hallazgo. Aquí la Diana Cazadora, una vez que la sacaron, apareció en noviembre de 1900, y en diciembre, el 14 de diciembre de 1900, ese mismo al mes siguiente, la pieza ya había sido extraída y había sido comprada por la Diputación Provincial, que la depositó en el Museo Arqueológico. En la imagen que hemos visto anteriormente, la imagen esa en la galería del museo. Ahí aparece también la pierna de Mercurio, y en el montaje
museográfico de 1945, cuando se inaugura en el actual sede del Museo Arqueológico, se monta la diana cazadora y va flanqueada por una serie de columnas. Otras columnas aquí, un arquitrabe y la cornisa. Es decir, se excava en 1901, Fernández López hace la excavación de esa capilla donde estaba donde apareció la diana, y se montó todo el material, se llevó al Museo Arqueológico, y con el montaje ya de 1945 se monta prácticamente esa escenografía. Y en 1901, una vez concluida la excavación, el arquitecto de Diputación, que era Francisco Aurelio Álvarez Millán, levanta este plano muy arqueológico, se graba sobre una superficie de mármol. Nosotros la hemos trabajado un poco, las medidas están en varas castellanas. Y esto es un poco el trazado que tiene la planta del edificio. Y este sería un poco la reconstrucción de la maqueta. En 1940 voy a hacer un poco recorrido antes de entrar en materia y unir toda la información que estoy aportando, ¿no? Me parece importante hacer mención a estos hitos arqueológicos que tienen una gran trascendencia. Este es el momento en que aparece en 1940 la Venus de Itálica. La Venus aparece aquí, en la casa de la Venus, y por encima de estas estructuras del teatro, Álvaro Jiménez es un poco el que coordinó todos los trabajos arqueológicos de ese momento que hablé en 2009, y él sintetizó y de alguna manera planteó toda la secuencia de la evolución del teatro y de la superposición de estas estructuras que vemos aquí. Hay un teatro inicial que es de época de Augusto. El teatro de época de Augusto también es este edificio. Hay una ampliación en época del teatro, en época de Tiberio, que se corresponde con esto. Y después sobre estos edificios ya construidos, cuando Adriano superpone su gran edificio monumental, que es el objeto prácticamente de esta segunda parte de mi intervención, donde toda esta parte que vemos aquí, todo eso es parte de ese edificio. Aparece esta es la Venus cuando ya en el Museo Arqueológico, a título didáctico un poco y para justificar su iconografía. La comparamos aquí con la de Botticelli, prácticamente es muy parecida. La escenografía es muy parecida, donde está Venus saliendo de las aguas, en la Epifanía de Venus. Esta Venus, al igual que casi todas las Venus, es mucho más púdica que la de Itálica, que es mucho más sensual, más arrogante, si me permiten el término. Y bueno, aquí destacar como Venus se tapa el pecho derecho. Aquí es lo que se llama un puntelo, que es la parte donde descansa una parte del cuerpo que se despega del mismo para que no se rompa. Estaría aquí, ¿no? Entonces prácticamente ven que es la misma iconografía, y sobre todo lo pongo para destacar el ambiente, ¿no? Esta escenografía que hay aquí en la representación de Botticelli con los vientos y esta otra figura que la cubre con un manto. La profesora Pilar León siempre defendía que
que esta imagen debería estar, entendía ella, que formaba parte de una representación donde el agua formase parte de esa escenografía, ¿no? Y por eso he puesto aquí esta imagen, ¿no? Se ve aquí un poco otra vez la evolución del teatro. Esta parte de aquí más clarita es la evolución de el Trajano, la ampliación de Tiberio, la construcción adrianea, la superposición sobre este edificio que Álvaro Jiménez ha publicado, tiene en prensa, con una que lo interpreta entiendo que con muchísimo criterio y acierto, como el Aedes Augusti, es decir, un santuario para Augusto, sobre el cual hay otros elementos que aparecen aquí y sobre los que se superpone esta edificación. Tenemos aquí una galería. Esto sería parte de una galería que está pavimentada aquí con un pavimento de granito, y donde hay unos cipreses, y aquí destaco la presencia de unos materiales que son unos igninus, unos pavimentos de opus ignino, es decir, material hidráulico. Todo esto pavimentado con pavimentos hidráulicos de Signinus. Y aquí parte de estos edificios augusteos, sobre los que se superpone este edificio. Una foto para el recuerdo, en la que, bueno, como tantas otras veces, hemos estado sentados en esa parte de alta, Álvaro Jiménez, Simon Kidd, con un gesto muy suyo cuando pensaba, ¿no? Aquí Álvaro le está contando sus hipótesis de la evolución del teatro, no la de la Aedes Augusti, que esa es una hipótesis más posterior, y el propio Fernando Amores. Esto es la última vez que estuvo Simon aquí. Y bueno, vamos ahora ya a tratar de interpretar estos restos que tenemos en primer término. Toda esta parte de aquí, esto es lo que decía yo antes, que es una galería porticada con columnas. Esta sería la galería, volvería hacia aquí. Toda esta parte es el estanque donde hay agua, donde hay restos de pavimento de opus ignino. Este es un pozo que aparece, bueno, que está ahí. Aquí aparecen unas estructuras que hemos simplificado y hemos puesto aquí. Aquí es donde yo entiendo que podían estar esa imagen de Venus, podría estar sobre aquí, sobre el estanque. Esto que se ve aquí son unos invernales, es decir, unos rebosaderos. Aquí hay una línea donde estarían unas columnas. Debajo de este hormigón, que es un vuelo que le hizo Curro Montero para poner la baranda. Este es el muro que cierra la parte interior. Este descansillo, este engrosamiento que tiene aquí el muro, es porque por aquí va la cloaca del colector general. Y aquí un poco todo el desarrollo de esta zona de aquí, la galería porticada. Esto volvería hacia aquí. La parte
donde sabemos que había agua, porque cada uno de los restos estos que decapitó Adriano para montar su edificio tienen restos de opus ignino, ¿no? Aquí se ve, bueno, en las cloacas, la cloaca de evacuación de esas aguas, cómo rompen parte de la Aedes Augusti, el Aedes Augusti que está cortado. Tendríamos que subirlo de cota hasta aquí. Y la secuencia sería igual: el teatro de Tiberio, el edificio de la Aedes Augusti. Cuando está en uso, cuando Tiberio construye esta ampliación del teatro, toda esta parte de aquí, que inicialmente estaba exenta, la cubren, se cubre de tierra, y cuando Adriano monta su edificio encima, pues lógicamente toda esta parte de aquí, el edificio emergería a partir de aquí hacia arriba. Yo creo que lo vamos a ver mejor en esta secuencia de estos planos. El teatro de época de Augusto, todo lo que está en naranja es época augustea. En azul es la ampliación adrianea. Aquí está el templo de Diana, que es está aquí porque esta es la propiedad de Casimiro Arribas, y aquí es donde se documentó el teatro, el templo de Diana. Y si ven, es la galería que viene aquí, sigue por aquí. Una edícula que aparece aquí, otra edícula que aparece por detrás, y el edificio por simetría. Normalmente todos estos edificios son muy simétricos. Si los volvemos, pues tenemos esta exedra que está aquí, y como en la galería que volvería por aquí, coincide justo con lo que se excavó del templo de Diana en la casa de Casimiro Arribas. Cuando montamos esto, dio la casualidad que tiene la misma orientación que el teatro. En rojo están las calles que están documentadas, y lo que llama la atención, y es muy novedoso porque no es fácil percibirlo cuando se visita el pueblo de Santiponce, y es que hay unos grandes desniveles topográficos, y nosotros hemos establecido, porque durante los últimos años el propio Álvaro Jiménez hemos sido muy constantes a la hora de buscar las cotas, también Paco Borja con los ensayos geotécnicos. Y aquí en esta línea de naranja tenemos un muro de contención, aquí aparece otro muro de contención, de manera que tenemos una terraza cero, una primera terraza, una segunda terraza y una cuarta terraza. Hay un desnivel topográfico desde la terraza primera hasta aquí pero son 18 metros, es decir, prácticamente un bloque de 6 pisos. Lo curioso es que estas terrazas están totalmente sin registro arqueológico. Solamente tenemos aquí estos muros, no hay registro arqueológico aquí, no hay registro arqueológico salvo la localización de algunos muros. Esta parte también tiene ausencia de registro arqueológico. Aquí aparecieron mosaicos en esta esquina de esta casa, aquí también, cuando se hizo una acometida para el agua pública, que anteriormente, ahora va por el centro de las calles, pero antes iba por las aceras. Este es el Pajar de Artillo, donde excavó José María Luzón, que está también por debajo de esa cota.
Y aquí un poco son todas las intervenciones que se han hecho sobre la zona, que avalan de alguna manera el rigor con que hemos ido elaborando todos estos restos que están georreferenciados todos. Esto es un muro conservado de una de esas edículas rectangulares, es sobre los encofrados perdidos de hormigón. Esta es la edícula vista de frente. Todo esto son cimientos, es decir, se ha perdido todo lo que, donde está el árbol, todo esto tendría que estar oculto. Y aquí arriba esta especie de collage de material antiguo reaprovechado, donde vemos elementos, muros cortados de unas edificaciones que estarían dentro, donde se ven las huellas de los enchapados que tendría de mármol. Sería esta edícula, y vemos aquí la superposición de esta sobre la Edes Augusti, cómo se implanta este edificio potente adrianeo. Estas líneas que se ven aquí son como curvas de nivel, están insinuando curvas de nivel, de manera que tenemos esta primera terraza, tendría un uso doméstico, porque aquí aparecieron mosaicos. Esta sería un carácter también, entendemos que monumental, porque apareció una exedra aquí. Y toda esta construcción que está aquí, vemos en naranja, es decir, todo ese artificio de ordenación del suelo en terraza es de época de Augusto. Esta parte de aquí, que vemos aquí, lo que sería el pajar de Artillo, tendría también un uso doméstico, ya que aquí hay mosaicos. Y la parte que no tenemos bien documentada es lo que se llama la T3, la terraza tercera, donde aquí había una escalera que permitía el acceso desde la parte alta, la bajada al teatro. Ese es para el Teatro 1 de Augusto, que queda amortizado cuando se hace la ampliación del teatro de Tiberio, de manera que todas las dudas topográficas que tenemos es ahora mismo aquí, cómo se produce el encuentro entre la T4, donde estaría todo lo que es el edificio adrianeo, con esta parte de aquí, con la terraza, la T2, y esta sería como de alguna manera la conexión al área forense. El foro se desarrollaría aquí, en esta parte aquí donde se desarrollaría el foro. Y estando, bueno, lo hablamos mucho con Álvaro Jiménez, que a todos nos recordaba la organización esta en terrazas con Munigua. Lo que hemos hecho aquí ha sido la superposición de Munigua, hemos encajado Munigua, la planta de Munigua con nuestra edificación de Itálica, ¿no? Este sería el santuario de Munigua. Y aquí tenemos Munigua, que está más velado sobre las terrazas augusteas. Nuestro edificio mide 69,31 por 47, la proporción es muy parecida, la escala con la de Munigua. Munigua son 37,90 por 25, y aquí lo hemos escalado y lo hemos montado encima. Vemos como la segunda terraza viene a coincidir con la segunda terraza de Munigua. Veremos unas imágenes ahora, en la parte donde estaría el templo de Podium, y la primera terraza, que es donde está el foro de Munigua. Esta es Munigua, se ve muy claramente lo que es el edificio, el monumento en terraza, una primera terraza, una segunda terraza y una tercera terraza donde está el santuario propiamente dicho. Ahora mismo se ve como bastante ordenada, porque se llevan muchos, prácticamente desde el año 56, el Instituto Arqueológico Alemán está trabajando aquí,
pero si vemos las fotografías antiguas del Instituto Arqueológico Alemán, vemos que esto se presentaba como una ciudad de estas mayas de la selva, donde está todo conquistado por la naturaleza. Hacía alusiones en las fotos de Itálica como se parecía a una favela, ¿no? Porque está en un ambiente urbano. Pues aquí es algo parecido, pero por una colonización de la vegetación. A medida que se fue deforestando y se fue excavando y restaurando las terrazas, pues el edificio, bueno, la ciudad fue adquiriendo una serie de planos que anteriormente no tenía, ¿no? Como se trata de una edificación en terraza, el Instituto Arqueológico Alemán pues inmediatamente recurrió a paralelos foráneos, que son estos que ven aquí. Lo identifica con el Templo de la Fortuna Viril, porque es un gran monumento construido en terrazas, pero yo la verdad es que no veo ninguna similitud, salvo que es un espacio que se organiza en terraza. Este es otro de los paralelos, es el templo de Hércules en Tívoli, que está igualmente organizado en grandes terrazas, pero es una ladera la que baja, y no es como la Munigua o Itálica, que está organizada en terrazas creadas artificialmente. Vemos aquí un poco Munigua y donde está Tívoli y Praeneste. Para mí el paralelo de Munigua no es Praeneste o es Tívoli, sino para mí el paralelo de Munigua es Itálica. Itálica, este proyecto urbanístico de Augusto, esta zona monumental creada por Augusto, lógicamente le coge mucho más cerca y tiene muchas más similitudes constructivas que no estos ejemplos tan lejanos, donde están también a otra escala. Por otra parte, hay que recordar que la familia de los Ulpios y los de los Aelis son los dueños de las minas de Munigua, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, sí hay una relación directa con Itálica, ¿no? Vemos aquí algunas imágenes de esas terrazas. Este es el muro que cierra la primera terraza, que en el edificio nuestro coincidía con un muro que excavó Álvaro Jiménez en la calle Real. Aquí se organiza el foro. Este muro estaba totalmente destruido prácticamente desde sus cimientos. Lo restauramos en 1986 y después Mabel Regidor en 2001 y 2002 lo subió hasta la cota prácticamente donde es el astrágalo de las pilastras. Se restauró el Capitolio de aquí. Vemos aquí como a partir de aquí empieza la segunda terraza. La segunda terraza, que igualmente estaba muy destruida. Vemos aquí la cota original, aquí esta parte de cota original, esta es la parte del pórtico, y como la segunda terraza estaba totalmente colapsada. En esas restauraciones de Mabel Regidor también se montó la edícula. Sí, llevando esto a nuestro parcelario de Santiponce, este segundo muro estaría en la calle Clavel. Y tenemos aquí un poco Munigua igualmente, como es las terrazas, la primera terraza que nosotros tendríamos entre la calle Real y la calle Clavel, la segunda desde la calle Clavel hacia Siete Revueltas arriba, una zona que viene a coincidir un poco con la zona indefinida, donde no sabemos cómo se produce el tránsito final y el acceso hasta la última terraza donde está el santuario. Esta es la planta del santuario, que es muy parecida a la planta del edificio nuestro. Yo creo que había aquí una especie de un ida y vuelta, donde Itálica, de alguna manera, Munigua se fija en los modelos de Itálica
para construir Munigua, y después, cuando ya en época de Adriano se hace el complejo edilicio que colmata esa colina de los dioses, pues de alguna manera yo creo que los arquitectos que están con Adriano, los que hacen el proyecto, miran a este templo a este santuario, porque prácticamente es muy parecido. Lo que pasa es que la edícula del templo de Itálica, del edificio de Itálica, está por detrás, y el templo de tenerlo tendría por delante, ¿no? Lógicamente la edícula, la exedra, no podría estar aquí, porque supondría una mayor complejidad constructiva, ¿no? Esta es una imagen aérea de ese santuario de terraza. Vemos el acceso en rampa, que es una de las cosas por las cuales los alemanes vieron el modelo de Praeneste, pero yo entiendo que esto es una cuestión eminentemente funcional. Aquí lo vemos con agua. Todo esto es un estanque con agua. Todo el suelo está pavimentado con signinus y está lleno igualmente con alcorques para plantas acuáticas. Digo que era funcional porque esas rampas son las que permitiría que cuando se hacen los sacrificios de, por ejemplo, esta Soubet Aurilia, para sacrificar los animales, por supuesto los animales tendrían que subir por una rampa, no sabrían subir escaleras, no eran como los bueyes de la hermandad de Villamanrique, que sí saben subir escaleras, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa eminentemente funcional para permitir el acceso hasta el santuario. Es un poco en el Traianeum de Itálica, pues esta puerta de aquí sería la que permitiría el acceso de estas comitivas y de esos cortejos al interior del Traianeum, ¿no? Esta es una maqueta que hicimos también hace unos años sobre el santuario de Munigua. Vemos aquí la exedra, la celda por detrás, y el agua, y cómo el agua tiene aquí un carácter muy, muy simbólico, porque permite, para pasar al santuario hay que mojarse los pies, purificarse de alguna manera y subir hasta el santuario. Bueno, y ya entramos un poco en la presentación de darle volumen a estas edificaciones que hemos estado hablando antes. Esto, por supuesto, hubiese sido imposible sin el trabajo que aquí ha hecho exhaustivo Margarita de Alba, de una manera absolutamente generosa. Ella ha montado todas estas maquetas. Y yo destaco el interés que estas maquetas tiene especial interés en montarlo sobre el parcelario, de manera que los restos están ahí, los restos están georreferenciados y cada elemento está ahí en relación con las casas y con los inmuebles a los que están asociados, ¿no? Tenemos el teatro, el Aedes Augusti aquí, una zona de contacto entre el edificio. Habría seguramente un graderío aquí, unas escaleras que permitiese pasar de un edificio a otro. Los teatros en época romana tienen un carácter no solamente para representaciones de algún tipo de comedia, sino también tiene un carácter político, porque aquí se desarrolla una enorme actividad política y por ello las conexiones con el foro debe tener también unas conexiones con esta galería porticada. Aquí vemos la edificación desde el sur.
Esta sería para, bueno, ya esto desde, esta sería la entrada principal a Itálica, a la ampliación de Adriano. Esta puerta geminada aquí es la que daría paso y generaría un vestíbulo en la entrada. Es como las grandes ciudades de Asia Menores, como Palmira, Gerasa, Pamea, o las del norte de África posteriores, que tienen unos grandes accesos con unos grandes vestíbulos antes de entrar en la ciudad. Para mí esta es la entrada principal a Itálica. La Itálica de Adriano, esta es su entrada natural desde la zona portuaria, con estos elementos significativos. Entiendo que es una galería porticada abierta, aquí donde estaría el templo de Diana Cazadora, la edícula, el Aedes Augusti, que tienen que imaginárselo subido hacia arriba. Esto hay que construirlo. Lo que pasa es que, como estamos hablando de la edificación adrianea, pues no hemos querido hacer el montaje, pero bueno, aquí están sobre los restos conservados, de manera que esto es entiendo que muy absolutamente fiable. Tenemos una zona del pueblo de Santiponce perfectamente estudiada, o por lo menos muy estudiada y con hipótesis muy solventes, de manera que bueno, se planteó al ayuntamiento y a la propia consejería la necesidad de desarrollar un plan especial de protección para esta zona, ¿no? Esta es la que estamos definiendo como acreedora de un plan especial que ordene toda esta parte de aquí. Se dividió Itálica, el pueblo de Santiponce, en cuatro sectores, pero realmente donde hay elementos que son susceptibles o merecedores de tener un tratamiento especial e individualizado es esta parte de aquí. Aquí es donde está toda la zona importante y monumental de Itálica. En el resto de la ciudad prácticamente no se conserva nada, todo el registro arqueológico está esquilmado, no hay elementos que merezcan la atención, todo está prácticamente, repito, esquilmado. Este sería una maqueta del edificio adrianeo. Lógicamente tenemos esta galería que es fiable, tenemos este frente que es fiable. Inicialmente yo, cuando hicimos la primera aproximación de la maqueta, saqué la fachada del templo de Diana, lo saqué hacia aquí afuera, pero dado que estos edificios son muy simétricos y aquí tenemos una lámina de agua, pues yo creo que esto no es correcto y que habría que darle un tratamiento como estas edículas de aquí. Es inventado el templo aquí, pero lógicamente debe haber algo aquí. Entonces, bueno, entendemos que, como si lo entendemos como un recinto sagrado, pues hemos optado por plantear un templo aquí con una escala parecida a la del santuario de Munigua. El modelo pues sería algo parecido, lo que recuerda esto es al altar de Pérgamo. Siempre se ha dicho que Itálica es el sincretismo de Roma con Atenas, con lo cual el edificio, el Traianeo, es un edificio romano clásico. Sin embargo, aquí hay algo mucho más sutil. Lo hemos hablado muchas veces Pilar León y el propio Pepe Beltrán, como hay aquí algunos elementos que son mucho más helenísticos y más sutiles que no la implantación romana clásica, como puede ser el Traianeo. Esta es una maqueta del altar de Pérgamo. No quiere decir que sea esto, pero que sí recuerda a esta arquitectura, ¿no? Y ya un poco para
como fin de la exposición, a la que, bueno, antes de terminar y de rematarla, pues me reitero en mi agradecimiento a Margarita de Alba. Si no hubiese sido por el montaje de todas las imágenes que hemos visto, pues no hubiese tenido sentido esta conferencia, porque no se hubiesen visto o no se hubiesen podido presentar estas imágenes que son fundamentales. No valen las simples descripciones, sino es necesario esas imágenes. Y bueno, yo creo que como hay mucha agua en ese edificio, creo que es el momento de mojarse, ¿no? Yo creo que estamos ante un edificio como es un Aedes Adriani. Yo creo que es un santuario para Adriano, ¿no? Aquí los Trajano y Adriano aparecieron juntos en 1788, aparecieron en ese sitio, y hay mucha similitud. Bueno, aquí en blanco está esta imagen del Augusto, de Adriano del Museo del Hermitage, donde tiene el cetro y el orbe en la mano. Es como una representación típica del dios del mundo, ¿no? Como se presenta el emperador. Y yo creo que había las dos esculturas, esta de Trajano y Adriano, se representaban juntos. Yo no controlo muy bien las sutilezas del lenguaje, de los ropajes, de las vestidas y de los movimientos, pero sí veo que normalmente todas estas esculturas clásicas cargan sobre la pierna derecha, que curiosamente esta de Adriano carga sobre la pierna izquierda. Yo creo que es como una especie de efecto espejo, que las piezas están como estarían mirándose una a otra. Bueno, yo creo que con esta imagen y esta hipótesis sobre un edificio dedicado como un santuario a Adriano, a Aedes Adriani, pues concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por esta espléndida conferencia, en la que sin duda nos hemos enterado todos de cómo pudo ser Itálica. Abrimos ahora un turno de preguntas, por favor. Aprovechen la ocasión. Más que una pregunta, es como no una felicitación al querido amigo José Manuel por esta magnífica conferencia que nos ha ofrecido hoy. Ha sido larga, pero bueno, beneficiosa para todos. Yo destacaría además ese enfoque que le ha dado, por un lado, pues en homenaje a Simon, al añorado Simon Key, que tanta vinculación ha tenido con la arqueología andaluza y sobre todo con Itálica. Ha sido también entrañable la lectura o el visionado del vídeo de su hijo Leo, que es un hispanista realmente como Simon. Y luego, pues entrando en materia ya, y como decía Fernando Amores en la presentación, bueno, y yo siempre lo digo, José Manuel es la memoria histórica de Itálica. Él le ha dado toda Itálica, Itálica se lo ha dado todo a él. Es una simbiosis que le ha ocupado toda la vida, y en esta conferencia se ha visto bien cómo ha destilado después de tantos años pues una interpretación que es completamente novedosa sobre la topografía por un lado, y luego se ha centrado en ese sector noreste de la Vetus Sur de Itálica, y ha ofrecido pues unas hipótesis completamente nuevas. Yo las he ido conociendo porque muchas de ellas se han desarrollado en el proyecto que llevamos juntos y que termina el mes que viene sobre la Vetus Sur de Itálica, proyecto del Ministerio. Y en ese sentido, bueno, pues me congratulo también de esa producción que después de tantos años, pues tanto a José Manuel como a Álvaro Jiménez, que también ha hecho un trabajo magnífico en relación a lo que es la fase augustea y el teatro y la vinculación a esos edificios. Bueno, pues me congratulo de que estemos en un momento que va a marcar, yo creo, una nueva etapa en el conocimiento histórico-arqueológico de Itálica, y sobre todo en relación a la Vetus Urbs. Nosotros tradicionalmente nos hemos volcado con la Nova Urbs, pero evidentemente, como dice José Manuel, la Itálica de Adriano es todo, y aunque
la propuesta, por razones obvias a patrimonio mundial, se circunscribe como área nuclear a lo que es la nueva Itálica. Sin embargo, también tenemos estos, y a partir de hoy sobre todo, y a partir de esta presentación pública que ha hecho José Manuel Rodríguez Hidalgo, tenemos esa nueva visión de lo que era esa colina de los dioses, como él lo llamó en aquella ocasión. Bueno, también plantea cuestiones importantes para el debate, como esa que yo no conocía tan profundamente, esa vinculación con Munigua. Habrá que estudiarlo. Y bueno, yo creo que estamos hoy en un día de enhorabuena por esa gran aportación que ha hecho desde el punto de vista presentación pública, desde el punto de vista histórico-arqueológico, sobre el conocimiento de nuestra Itálica, de la Vetus Sur de Itálica. Por lo tanto, como digo, simplemente felicitarlo y destacar algo que es propio de lo que él hace siempre, que siguiendo ese axioma de una imagen vale más que 1000 palabras, es verdad que él siempre ha hecho esa representación gráfica de lo que es un discurso literario, que a veces se nos pierde y que, sin embargo, con esas imágenes pues quedan perfectamente clarificadas y sobre todo le dan, como decía además la delegada, ese carácter de difusión que tiene que tener nuestra disciplina, que no puede quedarse circunscrita a una torre de marfil, sino que tenemos que transferir ese conocimiento y hacerlo asequible a toda la sociedad. Por lo tanto, ya digo, me reitero, felicitarte y no hay ninguna pregunta. Yo sí te haría alguna pregunta, o te haré una pregunta. Yo sí soy consciente de que he aportado demasiada información. Por otra parte, también soy consciente que estos estrados están muy cotizados, y ya que una vez lo coge uno, pues aprovecha, ¿no? Pero, y también como la obligación de presentar muchas cosas, mucha información, ¿no? Aquí yo entiendo que hay material como para cuatro conferencias, ¿no? El templo de Diana requiere una conferencia, la parte del el estanque del agua con la Diana, con la Venus también. Es decir, hay mucha información, ¿no? Entonces hay demasiada condensación, demasiada información, y eso creo que ha ido un poco en detrimento la ha hecho pesada y ha ido en detrimento de esta información. Yo te preguntaría, Pepe, ¿qué te parece la hipótesis esta de darle un carácter, de identificarlo como un Aedes Hadriani, ¿no? No me muevo bien en ese mundo de la sutileza de las esculturas, ¿no? Pero bueno. Bueno, es una hipótesis. Yo creo que está el Aedes Augusti, está el Traianeum, esas cuestiones, porque bueno, tenemos que hablarlo tendidamente, de una forma mucho más amplia, y ya digo, lo que sí es importante es plantear hipótesis, porque así, yo recuerdo que un maestro mío decía que se encuentra lo que se busca, es decir, que si no pones una hipótesis, lógicamente no encuentras nada, y en ese sentido lo importante es plantear hipótesis de trabajo para contrastarlas, y me parece interesante. Es decir, la función que tenía ese espacio, que al menos en la parte más oriental está perfectamente definido, con esas láminas de agua, esos alcorques y esas estructuras que muy posiblemente serían galerías abiertas hacia la zona del teatro, pero que abren sobre todo hacia la zona meridional. Pero la zona meridional es la que no tenemos información, claro. Ahí donde está, cómo se accede a ese complejo y tal. Si hay un edificio central está orientado hacia esa parte, porque hacia el otro claro. Está, como tú has planteado en la... Pero yo creo que por lo menos se han establecido unos fundamentos para una metodología de trabajo. Ahora mismo, bueno, lo que es la planta es incuestionable, esa galería porticada con las exedras. Que hay un templo en medio, no, bueno, no lo sé, pero por lo menos también se puede practicar una arqueología mucho más precisa, con una cirugía, ¿no? Yo entiendo que basta simplemente unos penetros para buscar los muros de cierre, dónde está el muro, dónde está, ahí con unos simples penetros en la calle saben dónde está, ¿no? Efectivamente, si sabes lo que busca, puedes saber ya está, ¿no? Hasta dónde llega el estanque, dónde están los Cindinum, tal. ¿Más preguntas, por favor? ¿No hay otra? Bueno, pues permítanme que le diga que yo no estoy de acuerdo en una cosa con el autor. Me ha resultado pesada, ha dicho él.
A mí no me ha resultado pesada, me ha resultado interesantísima y muy amena. Así que permítame que hicieran eso, porque ha sido una magnífica conferencia. Pues si no hay ninguna pregunta más, doña Concha Cobrero, ¿quería decir unas palabras? Sí, bueno, felicitar a nuestro compañero José Manuel Rodríguez Hidalgo por su magnífica conferencia, compañero del Consejo Asesor de la candidatura, y convocaros a todos para la próxima conferencia, que va a ser el 16 de junio. La va a impartir José Luis Escacena, que nos acompaña también, catedrático de Arqueología de esta universidad, con el título de Itálica Urania. Va a ser una conferencia igualmente apasionante. La siguiente conferencia ya va a ser la de Pilar León, 30 de junio, pero la primera va a ser la de José Luis Escacena. Nada más. Gracias.